Alrededor de 7.800 millones de seres humanos conviven actualmente en el planeta. Cada cual somos el resultado de un largo proceso de evolución, en el que se entremezcla el material genético que nos forma con el resto de seres vivos del planeta. Todos estamos compuestos por el mismo tipo de molécula, la molécula de ADN. Desde una bacteria hasta un elefante hasta un ser humano, en su química fundamental son casi uniformes. Y es que todos compartimos un origen en común. Sin embargo, para entender esto, necesitamos rebobinar mucho más atrás en el tiempo. Y es que el material genético que compone cada ser humano ha recorrido un largo camino hasta terminar en nosotros. Y aunque la combinación de genes que forma cualquier persona es de corta vida, los genes mismos son, en esencia, de larga vida. Y es que sus caminos se cruzan constantemente a través de las generaciones, utilizando como medio nuestros propios cuerpos, a los cuales van dotando de nuevas adaptaciones debido a las demandas del ambiente. Es así como los genes, de forma indirecta, a través de los organismos que habitan, moldean el entorno, y el entorno al mismo tiempo moldea los genes. De esta forma, en un momento determinado, hace ya 65 millones de años, llegamos al primer primate conocido, a partir del cual el devenir de nuestra especie marcaba de alguna forma el punto de salida hacia un rumbo ya determinado. Esta primera criatura, llamada Purgatorius, es mucho anterior a todos los primates más conocidos y estudiados. Y según investigaciones recientes, tenía una forma y tenía un tamaño más similar al que podría tener un ratón que al que podría tener un mono. Se estima que vivió hace unos 65 millones de años y se calcula que podría ser uno de los primeros primates, a partir del cual fueron descendiendo como muchas ramas de homínidos, entre las cuales una de ellas acabaría desembocando en nosotros. En este vídeo no me voy a centrar en aquellos cambios que diferenciaron al ser humano del resto de las especies, ni tampoco en el porqué de estos. Pero sí que dejaré abajo en la descripción del vídeo varios artículos muy interesantes que además te aportan un nuevo prisma y un nuevo enfoque para entender muchas de nuestras conductas, y que a quien le interese pues puede echarles un vistazo. Hoy quiero centrarme en cómo funciona este proceso de evolución. Para hacer esto me voy a basar un poco en el libro de El gen egoísta de Richard Dawkins, el cual me parece un libro increíble y te da una nueva perspectiva a la hora de entender la base de muchas de nuestras conductas y a la hora de entender la funcionalidad y por qué surgieron. Dawkins le da un nuevo enfoque a la teoría de la evolución de Darwin, poniendo a nuestros genes como la unidad de selección en la evolución. Dicho así un poco de forma superficial, los genes que mejor cooperan con otros genes dentro de nuestro organismo y aquellos que mejor adaptan el organismo que forman a las condiciones del entorno son aquellos que sobreviven y que se replican. Por ejemplo, un gen que inhiba el crecimiento de dientes o de colmillos afilados en un organismo, si este gen aparece en un organismo carnívoro, como puede ser un león, este gen no va a tener mucho éxito, ya que ese león obviamente no podrá cazar, no podrá comer, y entonces morirá y por lo tanto este gen no proliferará. En cambio, este mismo gen en un animal herbívoro, en cooperación con otras características que tienen otros genes de los animales herbívoros, sí que conecta bien con, digamos, el acervo genético de ese organismo, y por lo tanto no es un impedimento ni es una barrera a la hora de la supervivencia para un animal herbívoro, ya que no necesita tener dientes o colmillos para su supervivencia. Este es un ejemplo así un poco chapuza y superficial, pero es un poco para que veáis cómo los mismos genes no es que haya un gen, sino que conviven millones de genes dentro de nosotros, y todos estos de alguna forma cooperan entre sí para
generar un organismo congruente en base a las necesidades y demandas del medio en el que habita. Nuestros organismos son solo máquinas de supervivencia que les sirven a los genes para ir trasladándose en una lucha constante por la adaptación y la supervivencia. Y en el caso del ser humano, mientras este vive una media de 80 años, muchas de nuestras unidades genéticas llevan muchísimas generaciones existiendo en otros cuerpos y lo seguirán haciendo cuando nosotros hayamos ya muerto. Estos mismos genes que nos dan vida actúan a largo plazo, ya que no pueden salvarte, por ejemplo, de que te atropelle un autobús o del ataque de otro ser vivo. Sin embargo, conforme estos han ido evolucionando, han ido de alguna forma programando de forma eficiente y dando una mayor autonomía a los organismos que habitan, por ejemplo, en el caso de los animales, dotándoles de instintos y necesidades primarias para cuando les ataque otro ser vivo, tengan mecanismos y tengan estrategias programadas ya genéticamente para huir o luchar, para acercarse a aquellas cosas que le dan placer, como por ejemplo el alimento o aparearse, y esto hace que los genes sobrevivan y puedan seguir habitando otros cuerpos. En el caso del ser humano, aparte de nuestros instintos y nuestras necesidades primarias evidentes, el proceso de evolución ha llevado a los genes a hacer que desarrollemos capacidades cognitivas y emociones complejas que surgieron en un principio para dar respuesta a ciertas demandas que había en el entorno en pro de nuestra supervivencia, pero que a día de hoy, en la cultura en la que vivimos y la forma que tenemos de enfocar las cosas, enfocamos todas estas necesidades, enfocamos todas estas emociones a estímulos o situaciones generadas por la civilización y la cultura en la que vivimos y no atienden directamente, por ejemplo, al entorno en el que vivíamos antes, que nos servían la mayoría de emociones para dar respuesta a un montón de situaciones en las que corríamos peligro de vida o muerte, o necesitamos estas para aumentar nuestro éxito reproductivo, nuestro éxito social o nuestro éxito a la hora de enfrentarnos a a X contextos. Vale, todo esto lo tocaremos más a fondo en el próximo vídeo de esta sección, donde tocaremos un poco por qué surgieron todas las emociones que tenemos a día de hoy, como por ejemplo el miedo, la tristeza o la alegría, o también las capacidades cognitivas, capacidades como la imaginación, la memoria o la percepción que intervienen en nuestro proceso de aprendizaje, e incluso nuestra conciencia. Darles un sentido biológico, buscarles el origen y entender que en un momento determinado las necesitábamos para adaptarnos mejor al medio y aumentar así nuestras probabilidades de supervivencia. Y por eso surgieron. Ahora bien, para entender la mayoría de nuestras conductas o la base de todo, de nuestra fisionomía, no nos podemos quedar solamente en el Purgatorius, en este primate a partir del cual empezaron a evolucionar y a partir del cual se empezaron a dar un montón de cambios que acabaron finalmente en nosotros, sino que tenemos que ir mucho más allá. Retrocedemos aún más en el tiempo, remontándonos a la extinción de los propios dinosaurios y a los fuertes cambios en el ecosistema terrestre que se produjeron después. Nos encontramos ahora en el Mesozoico, hace unos 250 millones de años, donde los continentes que conocemos a día de hoy aún no se habían formado y donde los dinosaurios habitaban casi la totalidad del planeta. Pero para realmente entender nuestro origen, nos debemos ir más atrás en el tiempo, antes incluso de que los primeros seres vivos que portaban ya nuestras moléculas de ADN salieran del agua y comenzaran a reptar y más tarde a caminar, antes incluso de que las primeras plantas terrestres con las cuales compartimos genes florecieran sobre la superficie, y antes incluso de que nuestras moléculas de ADN cooperaran para formar organismos complejos multicelulares que se extendieran por todo el planeta. Llegamos a uno de esos momentos en las primeras etapas de la Tierra donde los elementos químicos presentes en exposición a determinadas fuentes de energía llevaron a la formación y agrupación estable de átomos, que en un momento determinado formarían una primera molécula capaz de replicarse a sí misma. Bien, podríamos seguir retrocediendo para atrás hacia el origen de nuestro planeta y hacia el Big Bang y hacia cosas que aún ni siquiera conocemos, pero esto sería algo muy ya especulativo. Incluso el tema de la formación de la vida
Obviamente no había allí nadie para verlo, pero sí que se han formulado muchas teorías. Se han seleccionado muchos de estos compuestos simples como el agua, el dióxido de carbono, el metano o el amoníaco, presentes en otros planetas del sistema solar, y en situaciones de laboratorio se han expuesto estos elementos a fuentes de energía como luz ultravioleta, y se ha visto que luego de transcurridas unas semanas determinadas moléculas evolucionan a moléculas más complejas que antes no estaban ahí, como pueden ser aminoácidos, que son una de las dos clases de moléculas biológicas, y los cuales también son un buen indicador de presencia de vida. Sin embargo, estos son hipótesis que de alguna forma no demuestran al 100% nada, pero que se han intentado replicar en situaciones de laboratorio y que de alguna forma nos indican de que podría haber sido así. Y ya para acabar, otra de las cosas que me parece muy interesante y que Richard Dawkins da como una pincelada en su libro, y es que muchas veces vemos o calculamos o entendemos las cosas bajo nuestra perspectiva de si es o no probable. Y es decir, cuando miramos hacia atrás en el tiempo y vemos la cantidad de cosas que han tenido que suceder para llegar a quienes somos a día de hoy, la cantidad de cosas tan improbables que han tenido que suceder, muchas veces nosotros entendemos la probabilidad en términos muy prácticos hacia nuestra forma de entender el tiempo y de entender el mundo. Pero cuando miramos a la historia de nuestro planeta, cuando miramos a la historia del universo, en nuestros cálculos humanos no estamos acostumbrados a calcular en miles de millones de años. Sabiendo esto, que de alguna forma nunca lo vamos a lograr entender, no vamos a lograr entender lo que significa ese lapso de tiempo, pero nos podemos hacer una idea de que, por ejemplo, si uno rellenase boletos de lotería durante miles de millones de años, lo más probable es que le tocara la lotería muchísimas veces. Por lo tanto, cuando estamos hablando en términos de tiempo tan amplio, las probabilidades y las posibilidades aumentan mucho más allá, incluso de las cosas que a día de hoy vemos súper improbables que nos sucedan. Y es que, vuelvo a decir, nuestra forma de percibir el tiempo y nuestra escala del tiempo, que al final está adecuada a nuestra percepción de cómo es la vida, duramos una media de 80 años y desaparecemos del mundo, no estamos acostumbrados a entender lo que significan miles de millones de años de evolución. Y bueno, eso es una reflexión que dejo ahí para que le demos vueltas y quizá nos acerquemos un poco más a la comprensión de cómo funciona todo este proceso de evolución. Así que os deseo suerte si queréis seguir aprendiendo sobre este tipo de cosas, y nada, nos vemos en próximos vídeos, amigos.